principio, lo más grave es, por supuesto, que inicie Rosario Piedra Ibarra con un problema de legitimidad, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos vive de su prestigio. Vive del prestigio de sus recomendaciones, es un órgano de carácter jurídico con muchas implicaciones, pero sobre todo de autoridad moral. Y es el eje de un sistema de derechos humanos dentro del país, porque recuérdate que tenemos 32 comisiones de derechos humanos o su equivalente en cada una de las entidades federativas. Y tenemos esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha costado muchísimo trabajo ponerla en pie y que sea un referente y tenga una significación tan importante. Lo más grave de esto es, en primer lugar, una pena que a una activista reconocida y a una luchadora social como es Rosario Piedra Ibarra, una psicóloga con prestigio, de una familia que ha dado luchas muy importantes, en términos estrictos una víctima de violación a derechos humanos, pues haya estado en un proceso tan lastimado. Eso en primer lugar tiene un ángulo del que en algún momento, si gustas, platicamos, pero que es el tema de la división de Morena, la balcanización de ese partido, los problemas en el Senado. Quizá uno de los peores errores que cometió el presidente López Obrador, y si me apuras, quizá uno de los más graves errores políticos que ha cometido desde que ganó la elección, fue precisamente postergar la decisión en Morena de la renovación de su dirigencia y darle perfil a un movimiento social que él encabezó pero que no tenía el carácter institucional. Y esto está empezando a tener consecuencias en todos los ángulos. Acabas de hablar con Delgado y estás viendo la división y las dificultades del presupuesto en la Cámara de Diputados, y fue lo mismo que le pasó a Monreal, quien ya reconoce en algunas entrevistas en medios de comunicación la posibilidad de salir del Senado, de la coordinación de la bancada, resultado de esta división dentro de Morena. Y evidentemente es una pena que haya lastimado el proceso interno, el proceso del Senado y el proceso de Morena, y el Senado de la República hayan lastimado el nombramiento de la señora Rosario Piedra Ibarra. Desde mi punto de vista, ella no debió haber aceptado, debió haber pedido que se repusiera el procedimiento. No había otra manera de hacerlo. Repetir la votación era una ilegalidad. Eso, algunos senadores lo entendieron, pero no supieron expresarlo en la tribuna. Es una pena, además, que no hayan podido argumentarlo seriamente. Pero es realmente preocupante esta manera. La preocupación, además, de esta relativización de que no pasa nada con dañar a las instituciones. Desde mi punto de vista hay recursos legales. Es probable que alguno de los recursos legales llegue a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo por el tema de la militancia de la activista, porque evidentemente sí hay pruebas de ello. Del tema de la votación, atacar la votación desde el punto de vista constitucional lo veo mucho más complicado, dependerá mucho de cuáles son los elementos de prueba que pudieran acreditarse en un procedimiento o en una acción de constitucionalidad. A ver, Sabino, en ese punto te interrumpo, en ese punto el alegato fundamental en este momento es que Rosario Piedra Ibarra mintió al haber aceptado la postulación. ¿Por qué? Porque en la fracción cuarta del artículo 9 de la propia ley de la Comisión de Derechos Humanos se estipula que para ser electo titular de la CNDH no se puede desempeñar ni haber ocupado un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el último año antes de su designación. Sí. Y todavía el 24 de octubre, Rosario Piedra Ibarra formaba parte del directorio de Morena, y esto no lo digo yo ni sus enemigos, lo dice el Instituto Nacional Electoral, no han borrado su nombre. Tienes toda la razón. La evaluación de viabilidad pasa por una resolución de una comisión del Senado de la República. Es decir, ella pudo haber presentado este currículum en un momento dado, pero quien da finalmente la evaluación de viabilidad ante el Pleno del Senado es una comisión del Senado, un conjunto de comisiones del Senado, que son los que dicen que esta persona es viable y finalmente la coloca en una terna
terna para someterla al Pleno del Senado de la República. El tema va a ser un problema de prueba. Efectivamente, si esto se ataca en la vía constitucional, será un problema de prueba determinar si uno estaba en la condición esta que dice el padrón, que efectivamente haya las pruebas suficientes para inhabilitarla y que la Suprema Corte de Justicia, en un recurso de inconstitucionalidad, pudiera valorar eventualmente que eso es suficiente para atacar el nombramiento de la funcionaria. A mí no me gusta lo que pasó en el Senado de pe a pa, no me gustó la manera de plantearse la terna, no me gustó que se metiera el presidente como se metió, no me gustó, incluso creo que el perfil de ella es el perfil de una gran activista, pero no el perfil que ha sido tradicionalmente de las comisiones de derechos humanos, que suelen ser generalmente abogados. Ella es una psicóloga, no es un abogado, y el trabajo de las visitadurías y el trabajo tiene una gran implicación desde el punto de vista psicológico, y sin duda hay muchas otras profesiones involucradas, pero es un trabajo legal. Por supuesto que nace tocada, es una pena que nazca en esa condición y que estemos dañando un organismo que nos ha costado tanto trabajo. Es imperfecto, por supuesto. Creo que la presidencia de Luis Raúl González Pérez es una presidencia muy mesurada, cuidadosa, de resistencia, de momentos muy difíciles, en una época, estamos hablando, Pepe, de un periodo de la historia de México de 250,000 muertos en 2 sexenios. O sea, estamos hablando prácticamente de un periodo de guerra. No hemos terminado, como ya nos acostumbramos a dar todos los días cifras de muertos, no terminamos de entender la magnitud humana, el dramatismo, el cansancio social, mediático e intelectual que genera en una sociedad el tener estas desgracias todos los días. Y organismos e instituciones como la CNDH juegan un papel fundamental de equilibrio frente al poder político, de denuncia frente al poder político, muy difícil. Son activistas y instituciones de derechos humanos han sido atacadas, perseguidas. No es un trabajo sencillo, y lo que hay que reconocerle es que en la panza de la institución, ahí en las visitadurías, hay gente con un enorme profesionalismo, gente que sabe mucho del tema de derechos humanos. Quiero apuntar que el tema de derechos humanos es un tema que se ha vuelto cada vez más técnico y más importante. Te recuerdo que en México tuvimos una reforma en 2011 que transforma el tema de derechos humanos en México, lo prioriza, transforma el artículo 1 de la Constitución y otros artículos, y le da mayor relevancia al tema de la persona humana, al tema de los derechos humanos por encima de otro tipo de valoraciones. Y en esa revolución de derechos humanos es que tenemos este lamentabilísimo episodio, que yo no creo que sea un asunto de legitimidad ex post el que pueda tener la señora Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson del país. No creo que sea un tema de legitimidad. Ya está tocada, ya está dañada. No es un problema de su reputación personal, es un problema del trabajo de las instituciones, y a mi juicio es una irresponsabilidad del Senado de la República. Mira, Pepe, a lo largo de estos años, a lo largo de estos 30 años, el presidente López Obrador, creo que con razón y además con un buen sentido, ha dicho que es necesario revisar el modelo económico y lo que él llama el neoliberalismo. Y yo creo que muchos mexicanos estuvieron de acuerdo con eso, y por eso votaron por López Obrador, y por eso gana con 30 millones de votos. Pero lo que hay que distinguir y hacerle ver al presidente de la República es que no todas las instituciones de estos 35 años son instituciones neoliberales, que en esos 35 años también se construyeron las instituciones de la transición democrática y de la democratización de México, y una de esas instituciones claves, imperfecta por supuesto, pero perfectible y trabajando, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro, has tocado en el clavo, y también, bueno, te están dando la razón las renuncias de Mari Clara Costa, de María Ampudia González, de Angélica Cuellar, de María Olga Noriega, de Alberto Manuel Atié, es decir, los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dadas las condiciones que
que tú ahora estás a fondo poniéndonos sobre la mesa, han dicho esto no tiene futuro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la hemos perdido, lo han dicho de alguna manera, en pocas palabras, y han renunciado. ¿Qué te parece si seguimos comentando de todo esto la semana que viene? Porque cuando tú me digas, encantado, Pepe, es un privilegio estar en tu espacio y te mando un saludo muy cordial.